Gracias a los líderes y lideresas afros, raizales, palenqueros que han ofrecido su testimonio en este encuentro. En una tarde muy especial, no podía ser un mejor momento este compartir. Estoy viendo en la pantalla a Paulino Riascos, los saludo especialmente a Raiza, a todos, a Sergio Fajardo, Antonio Sangino. Todos nosotros hoy estamos celebrando la decisión de la Corte Constitucional que reconoció las 16 curules de las víctimas que están incluidas en el acuerdo de paz. Nosotros habíamos definido desde la firma del acuerdo que era indispensable que si habría, porque debía haber una representación de curules para victimarios, no podía generarse la desigualdad de que no las hubiese para las víctimas. Y así se estableció, porque las víctimas estaban en el centro. Fueron negadas durante todos estos años, pero finalmente la Corte ha dado la razón a lo que la recurso, y eso implica que 9 millones de víctimas tendrán representación directa. ¿Y por qué tiene todo que ver con este encuentro sobre la problemática afro? Porque cuando uno traslapa los mapas nacionales de pobreza, de desplazamiento, de victimización, con las regiones de Colombia más empobrecidas, pues se encuentra con que son las zonas. Se encuentra que los 16 territorios PEDES o circunscripciones especiales de paz hoy reconocidas son territorios donde habitan la mayoría del pueblo afrocolombiano. Claro, también en las ciudades capitales de esos territorios que no corresponden a la elección de los PEDES, que se hará seguramente en marzo del 2022, hay una concentración importante de población afro, que se hace por Cali, al que voy a referirme ahora como un ejemplo, digamos, sociohistórico de lo que este país no entendía. Lo primero es que no podemos cometer el error de la generalización, que implica esconder el gravísimo problema de la mayor discriminación histórica que se ha hecho en Colombia, la mayor racialización histórica, que es la del pueblo afro, en el mar, en el océano, de todas las discriminaciones. Porque resulta que esta discriminación corresponde mal contado, si nadie se pone de acuerdo en las cifras, en más de 10 o 12 millones de compatriotas que pueden ser o reconocerse afrocolombianos o afrodescendientes. Estamos hablando, pues, de por lo menos la cuarta parte de la población colombiana, y es apenas obvio que la cuarta parte de la población no está representada ni en los gobiernos, en ninguna de las esferas, ni en el Ejecutivo Nacional, ni en la proporción de alcaldes o en la proporción de gobernadores, ni en el Congreso colombiano, donde la Constitución del 91 en buena hora construyó una efímera, un espacio, un resquicio de representación para el pueblo afro, con 2 curules absolutamente insuficientes y además pervertidas a lo largo de estos años. Probablemente con un par de excepciones, quienes han ocupado las curules de representación afro jamás han representado el pueblo afro ni los procesos del pueblo afro. Han sido clientelistas, militantes de partidos políticos tradicionales, como no mafiosos directamente o representantes de mafias que se han robado esas 2 curules de los pueblos afro, porque el sistema electoral colombiano lo permite. Es un sistema de compra y venta de votos rapaz que implica una reforma política de fondo. Pero esa reforma política de fondo empieza por garantizar la representación del pueblo afro eficaz, así como lo hemos logrado hoy frente a las víctimas en una circunscripción que será temporal. Pues la representación del pueblo afro debería ser una representación proporcional a la población, suficientemente amplia y garantizada en la Constitución, lo que implica que los candidatos y precandidatos presidenciales que acompañan este ejercicio y que tendrán que emular con nosotros en la tarea de ofrecerle a Colombia la recuperación de una hoja de ruta para este país, la recuperación del futuro que ha sido robado a una generación que ha salido a las calles a no dejarse robar su futuro, debería incluir en un acuerdo de todas y de todos los que estamos en esta pantalla y que no alcanzaron a ingresar, los que ya salieron, el compromiso primero, absoluto, de garantizar que la reforma política esté como uno de los postulados centrales de sus planes de gobierno y que sea radicada el primer día del nuevo gobierno. Y que esa reforma política, además de arrancar de raíz el sistema clientelar que agosta
esteriliza cualquier representación popular, también la del pueblo afro, esa reforma política implique una ampliación seria, proporcional de la representación afro en el Congreso colombiano y también en el Ejecutivo. Tenemos una ley de cuotas y es una buena medida a propósito de reivindicar los derechos de la mujer colombiana. Tenemos que tener una ley de representación, porque es la única manera de que el país le apueste a la inclusión y no a la división. Y no es, digamos, un capricho solamente ético, es una realidad sociodemográfica, también política, también económica, porque la historia sabe, la historia nos enseña, la historia se ha vivido, que la construcción de este mestizaje colombiano ha sido la construcción de un mestizaje violento, de un mestizaje forzado, de un genocidio sobre los pueblos indígenas. Y luego, por supuesto, esta historia del esclavismo y la esclavitud, que no puede olvidarse no en el sentido de la conquista, sino en el sentido de la recuperación de derechos. Es que hace muy poco Mateo Luna escribía, que saben ustedes los expertos, usaba ese seudónimo en los años 70 en Puerto Tejada, que las élites del viejo Gran Cauca, hoy payanesas, todavía vendían seres humanos. Y como estaba prohibida la esclavitud desde José Hilario López, hacían una especie de contrabando a través del puerto del Callao. Ese hecho de que hayan tardado tanto en reconocer la libertad del pueblo afro hizo, por supuesto, como todos sabemos, que en el Pacífico colombiano, toda esa costa pacífica y todos esos andenes vitales abandonados desde esa época y desde siempre por el Estado fueran apenas el refugio de los cimarrones, el refugio de los palenqueros, el refugio de quienes pudieron allí sobrevivir a la persecución y la esclavitud. Y luego el Estado simplemente se olvidó de esos pueblos, de esas costas, de ese Pacífico, y se acordó de ellos solo para estigmatizarlos. Hoy algunos se sorprenden que en este despertar de Colombia, en esta movilización popular, la más grande de la historia del país, que es una movilización irrefrenable, un cambio que es imparable, se sorprenden que uno de los epicentros, el más, por lo menos el más doloroso, el más activo, también haya sido Cali, la capital afrocolombiana del país, la ciudad con una proporción mayor de población afro y que está en el corazón de este suroccidente. No deberían sorprenderse porque, por supuesto, las cifras han sido apenas ahora recordadas por todos los incipientes analistas a propósito de la migración del Pacífico, por la pobreza, por accidentes geográficos, por el desplazamiento forzado, por el conflicto, por la violencia, la construcción, digamos, de unas ciudades que no crecieron, sino que se hincharon, desprotegidas, que es el origen del distrito de Agua Blanca, el origen de la ladera poblada como formas de supervivencia. Pero podríamos solamente ejemplificarlo en una fotografía indigna, que tal vez ustedes recuerden de hace apenas un par de años, 2 o 3, cuando una gran damisela, una dama muy importante de la élite caleña, decidió posar para una revista de farándula, pero se aseguró que 2 mujeres afro que estaban a su servicio posaran atrás, en posición de esclavas con bandejas de frutas como adorno a su imperio económico. Esas élites sordas, ciegas, insensibles, hoy se convierten en ciudadanos de bien, que salen a dispararle a la minga en el sur de Cali. Hoy se sorprenden esas élites de que el pueblo haya dicho: el modelo social y económico que requiere Colombia no puede seguir abriendo la brecha. No hay Estado social de derecho si no garantiza la vida digna. No hay Estado social de derecho si no reconoce a cada miembro de ese contrato social con derechos y con libertades. Y no hay Estado social de derecho si no se garantiza también el orden y la tranquilidad y la seguridad. Pero eso resulta imposible cuando el Estado está deslegitimado. Y hay muchas maneras en que se han deslegitimado las instituciones. Con eso termino, para no abusar del escaso tiempo, porque entiendo que hay además otros interlocutores importantes. 2 de las formas en que las instituciones han perdido apoyo. Ustedes revisaron quizá, para mencionar en los últimos datos, la encuesta que la Universidad Rosario hizo hace 4 o 5 días con 2.500 jóvenes de toda Colombia. Una buena proporción, casi la 4ª parte, la 5ª parte tal vez, de jóvenes afrocolombianos. Ninguno cree en las instituciones, ni en el gobierno, ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, ni en las Fuerzas Armadas. Desafortunadamente hay una absoluta desesperanza
sobre lo que las instituciones pueden ofrecerle a estas nuevas generaciones. Hay que reconstruir instituciones, hay que reconstruir la legitimidad. Y los dos elementos más deslegitimadores, a mi juicio, en las últimas décadas han sido precisamente la insensibilidad del Estado colombiano frente a la población más vulnerable y la negación de los ciudadanos. Es que cuando se le niega a alguien su propia existencia, cuando no se le ve, no se le reconoce, pues no existe, como si fuesen transparentes, así como llevan estos años negando a las víctimas y negando el conflicto. Por supuesto han negado, y no han sido pocas, incluso las cosas que de buena fe seguramente en esta tarde de conversación, han negado la existencia del racismo más grande que hay en Colombia, porque les parece que todo el racismo es igual, y que toda discriminación es igual. Y claro que toda es repugnante. Discriminar a la comunidad LGTBI, o discriminar al pueblo indígena, o discriminar al pueblo gitano, rom, o discriminar a los más pobres, todo eso es repudiable. Pero es que aquí estamos hablando de la racialización más grande, de la discriminación más evidente, de la ceguera más grande de un Estado que hoy todavía no reconoce ni siquiera proporcionalmente la población que habita este territorio. Entonces se deslegitima. Los primeros que no reconocen esa institucionalidad son aquellos que no son reconocidos por la institucionalidad. Y la otra manera de deslegitimar las instituciones, desgraciadamente, en los últimos días de la movilización popular, ha sido la respuesta a la formidable movilización con la represión brutal, con el abuso de los agentes del Estado. De 50, casi 50 muertos que han puesto en esta protesta popular los colombianos, cerca de 29 han sido en Cali, en esta capital del Pacífico, y la mayoría de ellos nada. Cuando el Estado entonces se deslegitima abusando del poder, niega una de sus razones de ser, la que la definición debe ver era el uso legítimo de la fuerza para tener control, seguridad y tranquilidad, se deslegitima, la gente no la respeta, ¿y qué sigue después? La anarquización, el caos, el nihilismo. Es urgente recuperar la legitimidad de las instituciones, el nuevo pacto social, y en esta pantalla está seguramente quienes podrán gobernar a Colombia y quienes irán al nuevo Congreso. Yo espero que haya un pacto entre todos nosotros, y es que esa reforma política garantice la representación real y proporcional del pueblo afro, en primer lugar, y por supuesto se desautorice de manera absoluta el abuso del Estado para poder legitimar una fuerza pública necesaria para recuperar el orden. Mucha tarea por hacer, un nuevo contrato social será necesario, y eso, para no abusar del tiempo, Teddy, es apenas mi primera impresión sobre el problema del pueblo afro en Colombia y su exclusión histórica.